Bueno, hermanos, como ya se ha dicho, teníamos esta semana en Génesis los capítulos, ¿verdad?, del 36 al 40. Estos capítulos, el protagonista fundamental, hay dos protagonistas. Uno es el Señor y el otro es José. Y no sé si habréis observado que en Génesis hay más capítulos dedicados a José y su vida que, por ejemplo, a Abraham y a Isaac, ¿verdad? Porque los capítulos comienzan y llegan hasta el 50 por ahí. Bueno, pues dicho esto, la vida de José tiene una enseñanza tremenda. Y la fundamental que tiene es que el Señor va a utilizar las circunstancias positivas y negativas, las buenas y las malas, en nuestras vidas también, como en la vida de José, para llevar a cabo su plan, su proyecto. Él tenía un proyecto con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y entonces utiliza estas circunstancias que para José, evidentemente, y para Jacob, pues podrían ser al principio negativas, pero al final, ¿verdad?, cuando termina estos capítulos, pues vemos que la gloria es para Dios, porque es el que ha llevado todo el proceso adelante. ¿Por qué José es una especie de figura de Jesucristo? Pues por varios motivos, ¿verdad? En la palabra de Dios hay muchos siervos que reflejan, ¿no?, algunos aspectos del Señor. Dice que el Padre lo amó. Y también el Padre dice, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Después fue traicionado por sus hermanos, que estuvieron a punto de quitarle la vida. También la palabra de Dios nos dice que el Señor fue traicionado por su pueblo, ¿verdad? Eran también sus hermanos. Después también el tema de la túnica. Es curioso, ¿verdad? El padre le hizo una túnica a Jacob y dice el texto, que lo veremos, que cuando llegó buscando a los hermanos que estaban pastoreando, los hermanos pues le despojaron de la túnica porque pretendían matarle, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice que cuando el Señor fue llevado al Calvario, los soldados romanos lo rodearon y le quitaron, lo despojaron de su túnica. Bueno, pues todas estas cosas, pues, por ejemplo, otro tema es cuando la mujer de Potifar le levanta una calumnia y le acusa que fue mandado a la cárcel. También el Señor, ¿verdad?, en el Sanedrín hubo unos testigos falsos para que le condenaran. Por eso esa similitud que hay, ¿verdad?, es por lo que es una especie de prototipo. Bueno, pues yo me he centrado, como siempre, como no podemos ver los 5 capítulos, en el capítulo 37, en el que vamos a ir desarrollando. Así que en el capítulo 37, del 1 al 4, nos dice lo siguiente. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre amaba más que a todos, o sea, que lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Bueno, aquí vemos ya un conflicto, ¿verdad? Jacob, pues había recibido de parte de Dios, cuando estaba
con la tierra de Labán, que volviera a Canaán, a la tierra de sus padres. Y él pues había en ese aspecto obedecido. Y aquí, bueno, comienza la historia de José. Era un joven de 17 años y había ido, el padre lo mandaba, por lo que se ve, a observar, para informarle a los hermanos cómo funcionaban en el pastoreo. Y por lo que se ve, José pues venía y le daba informe, en este caso de estos dos hijos de José, hijos de Bilda y de Silpa, y los informes no eran buenos. Eran informes que no se portaban bien, ¿no? O que hacían fechoría. Y esto, unido a que el texto dice que que Jacob amaba a José más que al resto de sus hermanos, pues eso creó un conflicto, ¿verdad? Seguramente amaba a José más porque era hijo de eso es de Raquel, iba a decir de Rebeca. Y Raquel, pues, era el amor de su vida. O sea, todos conocemos la historia, ¿verdad? Como Labán lo engañó, etcétera. Y eso, pues, creó esa fricción entre los hermanos, esa envidia, ese odio, ese problema. Y aquí tenemos una lección importante. Cuando unos padres discriminan o prefieren a unos hijos o a un hijo sobre el resto, eso va a crear problemas en la familia, ¿verdad? Y yo lo digo porque yo lo he vivido en mi propia familia, ¿verdad? No voy a contar la historia, pero yo he vivido en mi propia familia esa discriminación o ese favoritismo hacia unos hijos sobre otros. Eso crea verdaderamente problemas, ¿verdad? Así que eso es importante. Después también tenemos que tener en cuenta que en el Antiguo Testamento la poligamia crea problemas. Notemos, por ejemplo, a Sara cuando, ¿verdad?, con Ismael. Ese problema llega hasta el día de hoy. Porque el diseño que Dios tiene para el matrimonio es una pareja, un hombre y una mujer, ¿verdad? Es el diseño bíblico. No está en los planes de Dios la poligamia, aunque era consentido en aquella época, pero luego Jesucristo pues centra, ¿verdad?, de nuevo el verdadero modelo de matrimonio. Entonces, otro de los motivos, ¿verdad?, de este problema. Bueno, ahora viene otro problema, que es los sueños. José, en su inocencia, ¿verdad?, pues tiene una serie de sueños que lo va a contar a su padre y a sus hermanos. Y entonces esos sueños pues crean también, después añade más problemas. Dice así la palabra de Dios. Le cuenta, dice aquí que atábamos manojo en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Claro, ahí los hermanos, imaginaros que nosotros vamos a inclinarnos delante de este que es más pequeño. ¿Esto cómo es? Y dice, y respondieron a su hermano, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O enseñorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. O sea que ahora estos sueños van a aumentar la inquina de los hermanos contra José. Y después dice, soñó otro sueño y lo contó de nuevo a sus hermanos. Yo creo que no era consciente del problema que estaba creando, porque tenía 17 años y un adolescente, pues él con toda su inocencia iba contando estos sueños y no se daba cuenta de la problemática que estaba creando. Diciendo aquí, he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Este sol supongo que representa
al padre, la luna a la madre y 11 estrellas eran los 11 hermanos. Se inclinaban ante mí. Entonces, esto incluso enfada al padre, ¿verdad? Incluso al padre. Y lo contó a su padre y su hermano, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este? ¿Qué soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y nos postraremos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Ahora ya no era solo odio o inquina, sino ahora envidia. Y dice, y más su padre meditaba en esto. O sea, el padre había tenido experiencia de sueño, ¿verdad? Cuando vio aquella escalera que subía hasta el cielo y los ángeles subían y bajaban. Entonces él se tomó en serio, ¿verdad? Por lo que se ve en el texto, pues estos sueños de José. Después lo que ocurre, que lo manda el padre de nuevo a buscar a sus hermanos que habían ido a pastorear, y José va de nuevo, pero no los encuentra, porque va a la zona que creía que estaban, y aquí vemos de nuevo la mano del Señor, ¿verdad? La guía del Señor. Iba buscando por el campo y dice que encuentra un hombre, y este hombre le pregunta: ¿a dónde vas? Dice: estoy buscando a mis hermanos. Si sabes en dónde están, pues te ruego que me lo digas. Entonces le informó, ¿verdad? Que estaban, por aquí nos dice, por la tierra que estaban, en Dotán. Dice: yo he escuchado que iban a la tierra de Dotán. Entonces, pues, fue y los halló en Dotán. Dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Cuando lo vieron venir a José, pues los hermanos conspiraron, ¿verdad? Dice: esta es la ocasión que tenemos para quitarnos a este soñador que nos está humillando, que se cree superior, ¿verdad?, a nosotros. ¿Y qué ocurre? Dice: ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Pero entonces, ¿qué ocurre? Interviene Rubén, que era el primogénito. Y entonces Rubén le dice: ¿para qué vais a manchar vuestras manos con la sangre de nuestro hermano? Y ellos parece ser que lo obedecieron, ¿verdad? ¿Por qué le obedecieron? Pues quizá porque era primogénito. Y siempre los primogénitos pues han tenido autoridad, sobre todo en aquella época, sobre el resto de la familia. Tanto que el tema de la primogenitura pues llegó hasta nuestros días. Sobre todo, mira, en mi pueblo, en Carmona, que tiene, como sabéis, mucha tierra, mucho terreno, mucha vega, pues mi padre me contaba que el primogénito, pues resulta que llegaba hasta la época más o menos de su padre. Había en Carmona un señor que tenía muchísimos cortijos y terrenos, y el primogénito que heredó todo aquello, pues resulta que trataba como esclavo al resto de los hermanos, porque era el que heredaba toda la herencia. Pues bien, seguramente pues Rubén pues consiguió que no lo mataran. Y entonces pues dices lo siguiente, verso 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Vemos aquí, ¿verdad?, la similitud, lo mismo que hicieron los soldados romanos con el Señor. Lo despojaron de su túnica antes de crucificarle. Pero, dice, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Dice, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan tan tranquilos.
como si lo que estaban haciendo era algo normal. Esto habla, ¿verdad?, del carácter de los hermanos y de hasta qué punto odiaban a José. Pero vieron venir de lejos pues una caravana, en aquella época evidentemente caravanas de camellos que iban de ismaelitas, que iban a comerciar a Egipto. Estos ismaelitas eran parientes, pues eran hijos descendientes de Ismael. Y después en el mismo texto vi yo que decían después que la caravana eran de madianitas. Entonces investigué un poco y resulta que eran también parientes, porque los ismaelitas descendientes de Ismael, descendientes de Abraham, y los madianitas de Madián, que era de una de las mujeres que tuvo Abraham cuando murió Sara, Sétura, ¿verdad? Por eso a veces no es que se equivoque la palabra, sino que más o menos eran descendientes, eran primos hermanos de los hijos de Jacob. Pues entonces coge y lo vende a esta. Y dice que lo vende por 20 monedas de plata. Otra similitud. Al señor Judas, ¿verdad?, lo traicionó por 30 monedas de plata. Y aquí dice que por 20 monedas lo vende. Después cuando llega el hermano Rubén, pues resulta que se da cuenta que pregunta dónde está el hermano, que no estaba en la cisterna. Y se raja su vestido porque evidentemente lo primero que pensó que los hermanos le habían matado. Después ya le contaron el tema y cogieron la túnica, degollaron, dice, a un cabrito y lo teñieron con sangre para ir y enseñárselo al padre, engañándolo para decirle que alguna fiera había destrozado, había matado a José. Bueno, pues vemos, ¿verdad?, que Jacob pues rasga sus vestidos y no quiere recibir consolación del resto de su familia, ¿verdad?, por esta cosa, esta pérdida tan grande que había tenido. No tenía consuelo. Ahí también vemos, ¿verdad?, pues bueno, los sentimientos profundos de Jacob sobre su hijo. Pues bien, ya terminando, ¿qué conclusiones podemos sacar? En definitiva, yo la conclusión que saco es que el Señor utilizó pues todas las circunstancias negativas y positivas de José para llevar a cabo sus planes. Por ejemplo, cuando la mujer de Potifar le levanta la calumnia, eso permite que José vaya a la cárcel. Y allí conoce al copero del faraón, le revela el sueño que tuvo, y este copero luego se lo comunica a Faraón, que había tenido el sueño de los 7 años de sequía y los 7 de abundancia, y eso permite que José llegue a ser segundo, ¿verdad?, en Egipto. Vemos la mano de Dios, ¿verdad?, en todo eso. Luego viene Jacob con su familia, creo que eran unos 70, por causa de la sequía, y bajan a Egipto, ¿verdad? Eso viene en los capítulos más adelante, ¿verdad? Toda la trama. Es muy interesante estudiar, que ya se hará, la reconciliación de José con sus hermanos, de cómo los prueba para ver si habían cambiado después de 20 años, o seguían con la misma forma, con la misma inquina. Eso viene más adelante. En definitiva, el pueblo de Israel se forma en Egipto. O sea que vemos, ¿verdad?, todo el proceso guiado por el Señor. ¿Y qué aplicación podemos hacer nosotros para nuestra vida? Bueno, porque si somos hijos de Dios, todas las circunstancias que Dios permite
no solo las buenas, también las negativas y las malas, al final es para que sus propósitos en nuestra vida se cumplan. Hasta en la disciplina, ¿verdad? Cuando el Señor nos disciplina, de momento eso duele, ¿verdad? Pero cuando pasan los años, le decimos, Señor, gracias porque me disciplinaste en aquella ocasión, ¿verdad? Así que una de las enseñanzas fundamentales en esto es que Dios es el que controla toda la vida de su pueblo y que va a poner las cosas de manera, aunque sean circunstancias adversas, para que vaya Él guiando el final. Bueno, y el final de Jacob fue positivo, porque pudo ver de nuevo a José, pudo ver la reconciliación de José con sus hermanos, pudo bendecir a sus hijos, pudo también bendecir a sus nietos, a los hijos de José. Terminó en paz. Y bueno, ¿por qué todo esto para nosotros? Bueno, porque el Señor, ¿verdad? Cuando tengamos una circunstancia difícil en la vida, pensemos, si somos creyentes, si somos nacidos de nuevo, que el Señor tiene un propósito. Y aunque de momento no lo entendamos, pero luego sí lo entendemos cuando va pasando el tiempo. Si nuestra vida está en las manos del Señor. Así que la vida de José, pues fue una vida de frutos. Porque dice al final, antes de él morir, que crió, creo que a sus nietos o bisnietos sobre sus rodillas, ¿verdad? Y la vida de Jacob, pues también terminó en paz y terminó bien. Y yo voy solamente ya a añadir algo que he observado yo en estos días, que no tiene nada que ver con el pasaje, pero que nos habla de la ley de Dios, incluso en la naturaleza. Y es curioso lo que he observado. Resulta que aquellos que había ido allí al campo mío allí en Mairena, tengo un cocotero que lleva ya 20 y tantos años que lo sembramos. Y resulta que yo al principio le dejaba el fruto, porque eso cocotero ese no es de coco de estos gordos, dan un fruto así pequeñito que no es comestible. Y como me llenaba todo el suelo, después tengo que recoger todos los chismitos, pues durante años el cocotero le sale una especie de, como un brazo, que luego se abre y ahí salen las flores y ahí da el fruto. Y yo eso lo cortaba. Y entonces observaba que el cocotero estaba siempre muy triste y las hojas se secaban muy pronto. Bueno, pues el año pasado, le dije al que me lo podaba, oye, déjale el fruto, no lo quite. ¿Y cuál ha sido mi asombro? Que este año está lleno de frutos y el cocotero tiene una vida. Está verde, no sé, ninguna hoja se ha muerto. Entonces yo hice la reflexión, digo, Señor, si es que espiritualmente es igual. Cuando damos fruto para la gloria de Dios, estamos llenos de vida, aunque tengamos edad. Estamos llenos de alegría, de gozo, porque estamos dando fruto. Si no damos fruto para el Señor, estamos mustios, tristes, apáticos. Así que sigamos, ¿verdad?, el ejemplo de José y tendremos un final lleno de paz y de alegría. Al Señor sea la gloria.